Dale, ponete de pie, dale un aplauso al Rey. Dale un grito de júbilo porque estamos vivos. Sí, Señor. Gracias, papá. Gloria a Dios. Levantá la mano, decí, tengo vida de Cristo. Repetilo, tengo vida de Cristo. Amén. Y quiero decirte algo, esa vida es eterna. ¡Wow! Dale un aplauso al Rey. ¡Qué bueno! Toma asiento. Y yo iba a predicar con barbijo porque ya vieron que lo tenemos incorporado, ya no lo sentí, ¿no? Así que bueno, qué bueno que estamos acá, qué bueno es vernos, ¿no? Qué lindo que es vernos. A mí me encanta, por eso uno quiere abrazar a todo el mundo, pero ese choque, ¿no? Que va con toda la energía, con todo, así que eso es lo más lindo que podemos hacer, porque uno cuando ya se acerca y hace así, le da todo al otro y el otro te da todo a vos. Qué lindo que es eso. Así que qué lindo es vernos, qué lindo estar acá, qué lindo que es todo lo que estamos viviendo con Cristo. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Por eso el lunes, porque ya mañana domingo, el lunes uno empieza a ver que va a predicar el sábado. Entonces empieza, papá, dame una palabra, papá, dame esto. Empieza a buscar, empieza a ver. Y entonces viene una palabra, me dice, la red no se va a romper. ¿Cómo? La red no se va a... Y empecé y me da una palabra profética. Y después que me da la palabra profética, me dice, la tenés que transmitir. Así que viene el lunes a la noche, cuando cerré acá, lo primero que hice, Ezequiel y a los chicos de sonido que cerraban, le doy la palabra, ¿no? Que Dios me estaba dando, la estaba armando en mí. Todavía no la tenía bien clara. El martes vengo y también doy la palabra, estaba Sofía, hasta Matea, todo, y le doy la palabra. Y entonces digo, Señor, la palabra. Entonces me lleva ahí a Lucas 5 y 6, y después me lleva a Juan 21:11, la red, ¿no? Entonces, esta vez la red no se va a romper. ¿Por qué, Mirta? Porque Dios me dijo, estamos viviendo un tiempo extraordinario, presencia. Estamos viviendo un tiempo de esa relación con el Rey, como nunca. Quizás mucho lo teníamos de antes, pero mucho a lo mejor nos perdimos tantas cosas. ¿Por qué? Porque nos metimos tanto en el evangelio, somos evangélicos, o somos cristianos, o qué sé yo. Y muy pocas veces decimos, somos hijos de Dios Todopoderoso, hermanos de Cristo Jesús, heredero, porque Él nos dejó la herencia. ¡Wow! Entonces estamos viviendo ese tiempo donde Dios dice es un tiempo de oportunidades, donde el Señor nos está dando de comer y nos está dando de comer fuerte y abundante. No se anda con chiquita el Señor, te hace banquete de verdad. Y donde el Señor está dando, ¿para qué? Para que nosotros podamos estar seguros de cómo vamos a entrar en ese propósito de vida que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque Él tiene para cada uno de nosotros un propósito y es un tiempo de oportunidades. No es que estamos pasando un tiempo de pandemia, mirá, no, es un tiempo de oportunidades, es un tiempo de aprender a ver cómo Dios ve. Entonces, tenemos que saber que en este propósito que vos vas a encontrar, las oportunidades van a venir y vas a empezar a descubrir lo que Dios tiene para vos. ¿Por qué? Porque presencia, Dios tiene hoy oportunidades espirituales listas para que vos las tomes, las comas, las digieras y eso te haga bien al espíritu y eso salga transformado en una palabra, en una acción que Dios te va a dar para que tu vida esté cada día más cerca de Él. Entonces,
miraba a Lucas y me preguntaba, 2 acciones, ¿por qué las repitió Jesús? Si vos lees Lucas 5, versículo 6, dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad grande de peces que las redes se rompían. Entonces, el Señor me había dicho, Mirta, este es un tiempo que las redes no se van a romper más. Este es un tiempo donde ya las redes no se van a romper. Entonces, allí es cuando uno empieza a ver, ¿por qué? Porque después me fui a Juan y dice en Juan 21, versículo 11, y dice la palabra, Simón Pedro subió a bordo, arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescado de buen tamaño, eran 153, pero a pesar de ser tanto, la red no se rompió. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Vamos a ver, estos 2 versículos se encuentran en un espacio de tiempo de 3 años de diferencia, 3 años y algo. 3 años de diferencia. Cuando vos lo lees, parecen iguales o casi iguales. Es el mismo Jesús hablando al mismo grupo de hombres que eran pescadores y le habla la misma cosa como si fuera realmente la misma experiencia, pero hay un espacio de tiempo. Hay un espacio de tiempo. Entonces, tenemos que ver que en este principio del ministerio de Jesús está Lucas. Lucas le pide prestado la barca a Pedro y allí está predicando un montón de gente. Y está Pedro remendando las redes y no había pescado nada. Con bronca, el Señor termina y lo mira a Pedro. Y ya sabía que este Pedro era lo que él necesitaba, que lo veía hecho un junco, pero sabía que lo podía transformar en una piedra, en una roca. Eso sabía Jesús. Pedro no lo sabía. Como vos o yo no sabemos. Porque cuando no lo tenemos Jesús andamos de acá para allá, como el tamo, que lo lleva el viento para cualquier lado. Pero cuando viene Jesús y nos mira, Él no mira como nos mira el mundo, Él nos mira como Él nos creó y nos diseñó para que nosotros funcionáramos. Entonces lo mira a Pedro y sabe que tenía un problema y le dice, no, anda y pesca, no, pero mirá, yo sé de pesca, no pescamos nada. Tirá la red. ¿Qué hizo Pedro? Obedeció. Esa es la gran diferencia. Pescaron, pero la red se rompía. La red se rompía. Esto es lo que tenemos que mirar. Jesús empezaba el ministerio, esto es lo que nosotros miramos. Entonces, lo que tenemos que mirar, que el segundo versículo, ya Jesús es al final del ministerio. Hay 2 diferencias. Al principio del ministerio, ya cuando está en Juan 21, Jesús había muerto, había resucitado. Habían pasado 3 años y medio. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. ¿Pero qué pasó? Tenemos que saber, ¿era el mismo Jesús? Sí, pero resucitado. Le da las mismas instrucciones al mismo grupo, pero el resultado es muy diferente. Hubo un cambio tremendo. ¿Por qué? Porque realmente dice, antes se rompían las redes y ahora no. Ahora no. Entonces acá la red no se rompía. ¿Por qué? Porque dice que en esta diferencia Jesús, mira, ahora yo me preguntaba, Señor, Pedro obedeció, pero ¿por qué le diste tanta cantidad de peces para que se rompieran las redes? Le hubiera dado un poco menos.
también pensé, estaba remendando las redes y tiró esas redes, Pedro. ¿Cómo las remendó? Con bronca, la habrá remendado bien y me metí en el mataburro de bucle, ahí. Hay gente experta en remendar redes. Son muy pocos, muy pocos. Y estaba con un hombre que lo hace, es una tarea muy difícil. ¿Por qué se remiendan las redes? Para economizar dinero. Pero hay que remendarlas bien para que dure. Dice que cuando uno saca todo ese hilo, todo el tejido, es como 5 kilómetros, 10 kilómetros, algo así de largo. Pero ¿qué hizo? Las remendó y yo dije, capaz que con la bronca, porque siempre fue medio calentón, las remendó mal. Ahora, ¿por qué Jesús le dio tanto? Porque siempre que vos encontrás al Señor, aunque no entiendas nada, va a venir una bendición grande. No importa si hay algo que perdés. Él sabe que a veces perdemos bendiciones, pero Él las va a dar porque está dispuesto a bendecirlo hasta que sobre y abunde. ¿Te das cuenta? Eso es. No entendía nada, Pedro. Pero dice, yo hago esto. Y ahí empezó el ministerio de Jesús, grande, con Pedro, con los discípulos. Ahí empezó. Y vos tenés que saber que cuando vos encontrás al Señor, empieza algo grande, que no entendés mucho. Yo me acuerdo cuando recién encontré al Señor, yo hacía todo lo que decía la Biblia. Entonces, tenía un árbol en casa que estaba secándose, lo ungía con aceite, el gato se lo habían agarrado los perros. Yo hacía cosas locas, pero como siempre, loca soy, hago cosas locas, ustedes saben. Entonces, ¿por qué? Porque le creo a Dios. ¿Por qué pescaron tanto? Porque obedecieron. A Dios le encanta a sus hijos. A Dios le encanta que sus hijos le obedezcan. No importa que no entiendas la palabra. Yo me hablaba de la red el lunes, decía, Señor, no la entiendo. Hacé lo que te digo. Dale, larga la palabra. Larga la palabra. Y ahí después viene la revelación. Entonces, allí es que en este día tenemos que empezar a saber que hay redes que no se van a romper más en nuestra vida. Ese es el gran secreto. Por eso tenemos que aprender. Levantá la mano de si esta vez la red no se romperá. Eso es lo que tenemos que aprender. Levantá la mano de si la red en mi matrimonio no se romperá. La red sobre mis sueños no se romperá. La red sobre mi finanza no se romperá. La red sobre mi familia no se romperá. La red sobre mi vida no se romperá. Vamos, levantá la mano y decir, no se romperá, no se romperá, no se romperá. Amén. Sí, Señor. ¿Ves? No se va a romper. ¿Por qué? Porque este es un tiempo en que Dios nos ha dado una red que no se va a romper. ¿Por qué? Porque estamos comiendo comida abundante. Salimos de tomar la mamadera espiritual para hacernos grandes y depender de Él nada más. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que saber, porque es un tiempo de cambio, es tiempo de bendición, es tiempo de resurrección, es un tiempo profético, donde Dios te dice, mi hijo pagó todas las deudas que tenía, ahora tu red no se va a romper más, porque no vas a perder más bendiciones conmigo. ¿Te das cuenta? Porque no se va a romper. Presencia, tenemos que aprender esto. Tenemos que saber. Sí, fue el mismo Jesús. Eran los mismos hombres. Eran las mismas aguas. Eran las mismas instrucciones. Era el mismo Jesús. Pero todo era diferente después de 3 años y pico. 3 años y medio casi. Era diferente. Era diferente. Jesús empezaba el ministerio
que ya lo había terminado. Murió en la cruz, resucitó y estaba resucitado. Esos hombres, por 3 años y medio junto con el rey, habían aprendido algo. Aunque en ese momento estaban desconcertados porque habían vuelto a pescar. ¿Por qué? Porque ellos creían que habían depositado su fe en un profeta que había muerto hasta que se dieron cuenta que todas las palabras que él había dicho eran verdad. Y el rey resucitó. Muchachos! ¿Tienen algo de comer? ¿Quién habla? Es Jesús. Había una diferencia grande. En el primer caso, Pedro estaba en la orilla. Y en el segundo caso, Pedro estaba en las aguas profundas. Estaba pescando. ¿Habían ido sin el Señor? Sí, porque estaban, pero el Señor fue a ellos. Quiero decirte que el Señor siempre va a venir a nuestra vida cuando necesitemos una palabra, cuando necesitemos un consejo, cuando necesitemos una ayuda, cuando necesitemos una bendición, cuando necesitemos algo. Él te va a decir, acá estoy. Pero que te encuentre en las aguas profundas, no en la orilla. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, allí estaba. En Lucas 5:1 se refiere al lago de Genesaret, a orilla del mar de Galilea. Allí estaban. Dice que muchas veces ese mar es el mar de los Tiberias, que se pronuncia en Juan 21, es el mismo lugar. En realidad se trata de un lago de agua dulce que tiene más de 21 metros de profundidad, algo así. Bueno, y ahí se sirve para pescar y para darle agua a la ciudad. Entonces Jesús le da instrucciones precisas en los dos casos. Pero él tiene paciencia con un recién convertido y tiene otra paciencia y tiene otro trato con aquel que ha madurado. Por eso vos tenés que madurar. Por eso vos no tenés que depender de la oración del otro. Vos tenés que depender de tu relación con el Rey. Eso es madurar, eso es crecer. Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a hablar. Entonces, allí está. Pescaron algo. Pesca. ¿Por qué Jesús no dijo, realmente, bueno, vamos a ver qué pasa? Y me encanta porque Jesús los llama y los bendice. Siempre que vos estés bajo autoridad del Rey, en obediencia a Él, vas a poder obedecer a las autoridades terrenales. Y Dios te va a bendecir, no va a cuestionar, pero Dios te va a bendecir y vos vas a saber lo que hacer, porque somos únicos delante del Rey. ¿Sabías eso? Y algo que me encanta de Dios es que nos da el libre albedrío. Accionar bien con el Espíritu y si nos equivocamos volvemos y decimos, papá, enséñamelo. ¿No te parece grande eso? Ay, cómo me encanta ese trato que tiene el Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque Él te va a bendecir con algo especial. Él te va a bendecir, Él lo va a hacer porque este Rey no cambió. Fue ayer igual, hoy es igual y mañana será igual y por los siglos de los siglos será igual. Él no cambia, Él no cambia. Entonces, allí está otra vez Pedro, el que estaba huyendo, el que lo negó, dice, es el Señor. Y cuando viene a la orilla, arrastra las redes con todos esos pescados que no se habían roto. Y el Señor le tiene preparado un fuego, pescado, pan, le preparó el banquete. ¿Y qué hizo? Lo abrazó y le enseñó que las redes no se van a romper nunca más, aunque nos equivoquemos. Y si volvemos a Él, Él es especialista en remendar nuestras redes rotas y los hace perfectas. Las hace perfectas. Él las hace perfectas. Entonces, allí es que tenemos que aprender.
¿Por qué? Porque hoy quiero decirte de parte del Señor que a pesar de todo lo que hemos vivido en el año pasado y lo que estamos viviendo ahora, hay una gran noticia, la red que Dios ha tendido sobre Presencia no se romperá. Amén. ¿Por qué? Levanta la mano y decí, hoy comienza un tiempo nuevo. Hoy comienza un tiempo especial. He muerto, he resucitado, he obedecido para ir a lo profundo. Y realmente elijo y vuelvo a elegir lo que Él me manda, lo que Él me dice, lo que el Rey está hablándome. Entonces, por eso tenemos que aprender que en este tiempo, Dios te dice, yo te vuelvo a elegir, soy yo el que te escogí, yo soy el que te busqué. ¿Para qué? Para demostrar mi poder en tu vida. ¿Para qué? Para que tengas autoridad. Entonces, allí está, elegí a Pedro, un junco. ¿Vos te crees menos que un junco? Yo voy a hacer así como hice de Pedro una piedra, voy a hacer de vos también una piedra. ¡Wow! Eso es lo que hace el Señor. ¿Te sentís valioso? Tenés que sentirte valioso. Tenés que sentirte valiosa en este tiempo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque realmente Pedro pasó por el proceso de morir desde que lo negó al Señor 3 veces hasta que el Señor lo buscó. Estaba en una barca, pero estaba en las aguas profundas. Eso, sin entender muchas cosas, como vos, como yo, no entendemos muchas cosas. No entendemos por qué nos pasa lo que nos pasa o por qué tenemos que enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Pero estaba allí y el Señor estaba allí. ¿Por qué? Porque tenía que enseñarle. Pedro, te di una palabra hace 3 años. Te voy a hacer pescador de hombres, pero tengo que enseñarte cómo hacer pescador de hombres. Porque hace 3 años atrás no lo sabía, ahora lo vas a aprender. Se te rompieron las redes, perdiste algunas bendiciones, pero aprendiste después de 3 años. Aprendiste. Entonces, quiero decirte de parte de Dios en esta tarde que tenemos que aprender a tomar los pasos de fe que Dios nos dice, aprender a distinguir entre lo importante para tu vida y mi vida y lo que no es importante. Tener en claro qué es lo que vos estás visualizando en tu vida espiritual. Tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque cuando vos aprendas esto, vas a atesorar, vas a alimentar tu vida, vas a proteger tu vida espiritual. Porque ¿sabés qué? Cuando llegué donde está el Señor, con tu pesca, el Señor te va a estar esperando con un banquete. Eso es lo que va a hacer el Señor. Entonces empezar a vivir una relación con Él. Una relación con Él. Porque Cristo en tu vida, Cristo en mi vida, es para que se establezca un reino acá en la tierra. Y lo tenemos que establecer. Es tiempo de establecerlo. Tenemos que saber que realmente la palabra es el verbo escrito. La palabra nació en un pesebre. Fue al desierto la palabra murió en una cruz y la palabra resucitó en el 3er día. La palabra dijo, no teman, yo he resucitado. Y la palabra ahora está dentro nuestro, dentro de tu vida y de mi vida. ¿Para qué? Para que esa palabra viva y poderosa produzca algo. Porque la palabra, la red, Dios me dice, yo soy la palabra te cubre, está dentro y está afuera. Vos tenés que saber cómo yo te protejo. Vos tenés que saber y cada vez que fallás se rompe la red, pero yo vengo y la remiendo cuando vos me pedís. ¡Wow! Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces,
en un momento. Cuando Jesús habla y dice, ¿qué están dudando? Pero Señor, fíjate, bueno, si se quieren ir, váyanse. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijeron los discípulos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solo vos y nadie más que vos tenés palabra de vida eterna. ¡Wow! No dudes nunca de quién sos y con quién estás. Estás con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él no te ata. Él no te obliga. Él no te secuestra. Él te da libertad. ¿Qué vas a hacer? Deja todas las dudas. Deja todo aquello que viene y decís, Señor, la palabra es mi sustento cuando estoy en el desierto. La palabra es mi sustento y me cubre en mis tristezas. La palabra es mi sustento y me guarda cuando estoy deprimida. La palabra me levantará cuando me caigo. La palabra me llevará a lugares de privilegio. La palabra me llevará por camino de bendición y no tropezaré. ¿Por qué? Porque no se ha dormido el que me guarda. La palabra hará que sea honrada porque yo lo honro a Él. Y la palabra no pasará porque está dentro de tu vida, está dentro de mi vida, está dentro de presencia. Es Cristo el que ha hecho la red. Y dice, es tiempo de que esa red no se rompa más, iglesia. Es tiempo que podamos anunciar que hay una iglesia que sabe pescar, que sabe hablar, porque ahora la red está en tu boca. Dice que el pescador agarraba la red. Eso hace la palabra. Largás la palabra a la persona y después, Señor, yo sé que con cuerdas de amor la vas a traer a tu reino. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios está haciendo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, tenemos que saber que todo pasará, pero la palabra no pasará porque está dentro nuestro. Porque realmente está afuera como una red fuerte y sana con su sangre preciosa. Y no importa nada. ¿Por qué? Porque yo estoy en lo profundo haciendo lo que tengo que hacer, conociendo más al Rey. Y a la vez el mal representa el mundo, pesco. Yo sé dónde tengo que pescar. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender. Tenés que ser libre. Por eso tenés que saber, vos y solo vos. Vos sabés que vos tenés que tirar la red en tu vida, Señor, cubrime. Cuando se rompa, remendala. En mi familia, en mi trabajo, en toda mi sanidad, en todo mi cuerpo, en todo aquello. No importa si tu familia es convertida, no es convertida, no importa. Tírale la red. Tírale la palabra. Aprende a convivir con ellos. No los separes. Aprende a comprender como Cristo nos comprende a nosotros. Aprende a mirar como Cristo nos mira. Y dice, Mirta, te equivocaste otra vez. Oh, Señor, enséñame. Vení, vamos. Entonces tenemos que empezar esto. Porque en un mundo que está tan perdido, en un mundo que no sabe qué hacer, en un mundo donde todo el mundo se pelea, alguien tiene que tirar una buena red, alguien tiene que tirar una buena palabra. No importa que el otro la entienda o no, pero vos tenés que ser un buen pescador. La palabra. Porque si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Todo lo que pidan, todo lo que hagan será hecho. Y eso es para cada uno. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vos no vivís de la palabra del hermano que tenés al lado. Por más fe que tenga, viví de la fe del Rey que está arriba y que te dice, pregúntame a mí. Eso es
Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Y cuando vos tenés esto, vos sabés que te hace fuerte el Señor, no te importa nada, porque estás en lo profundo, porque sabés que estás con el Rey, porque sabés bucear para buscar esa palabra. Y Dios me dio esta palabra y yo la repartí en el primero y digo, pero Señor, Mirta, ¿sabés que te tenés que estar segura? La red ahora no se va a romper. Tu red no se va a romper. Tu vida, aunque el enemigo te diga está en peligro, vos decís, no, mira esa enfermedad, no, porque yo todavía tengo muchas cosas para hacer para el reino. Así que, Señor, negociemos. Negociemos. Ponete de pie. Vamos. Eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que saber esto. ¿Por qué? Porque este Señor nos es más que autosuficiente. Es suficiente. Es suficiente. Porque si te tengo a vos, lo tengo todo, no preciso más nada, no preciso más nada, porque sé que tu pronto socorro en el día de mi peligro va a estar vos ahí. Porque yo sé, Señor, que cuando esté diciendo papá, me vas a decir, hija, ¿qué necesitas? Y cuando te digo, Señor, esto es lo más, tengo mi tesoro, lo que más amo en esta vida, toda mi familia, acá está, y Él va a tender la red. Él va a tender la red. Y todo lo que vos amás, Él lo va a cuidar con tanto amor. Mejor que yo lo va a hacer. Mejor que cada uno de nosotros. Eso es lo que hace. ¿Te das cuenta? La palabra. Hay que ser especialista en... Sí, Señor. Es lo que tenemos que hacer. Yo declaro que este es un tiempo de tantas bendiciones, de tanta palabra del Rey, de tanta presencia, de tanto aumento espiritual, que todo lo que haga secular se va a aumentar. ¿Por qué? Porque lo espiritual tiene más autoridad que lo secular. Y todo lo espiritual que se ponga en lo secular cambia. Amén, amén y amén. Sí, Señor.